que está pasando con precios máximos y cómo el gobierno necesita rápidamente que se desacelere la inflación. No creo que lo logre con este tipo de procedimientos, pero hay un tema fundamental que es el impacto de la pandemia. Y ahora vamos a contar un poco cuáles son las medidas que están en discusión. Lo que sí quiero contarles, yo estuve hablando con algunos funcionarios y hay posiciones muy distintas respecto a lo que quiere la reta por un lado, lo que quiere el gobierno nacional, Alberto Fernández por el otro, y claramente la preocupación que hay muy grande en la provincia de Buenos Aires con los funcionarios de Kicillof que están viendo ya un colapso en ciernes del sistema sanitario, están muy preocupados. Y la preocupación básica es, bueno, ¿alguien sabe qué hacer ahora? Es decir, ¿tiene alguien alguna idea de qué es lo que hay que hacer? Sin duda, si uno ve lo que está ocurriendo en términos de disparada de contagios y ocupación de camas de terapia intensiva, y ahora voy a contar qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires con la terapia intensiva en los centros privados de salud, en los centros privados de salud, qué está pasando con las esperas en algunos centros privados de salud en las terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires, donde están obviamente concentrados los principales centros de salud privado del país. Pero obviamente si uno mira el panorama de lo que está ocurriendo, es obvio que la Argentina tendría rápidamente que aplicar restricciones adicionales a la circulación para tratar de frenar la escalada de los contagios y a su vez la ocupación de las terapias intensivas y la mortalidad, porque es evidente que la vacuna no ha llegado a tiempo, si bien se ha acelerado el ritmo de vacunación, esto no va a detener la escalada que estamos viendo con los contagios. Ahora vamos a repasar un ratito los números. Ahora, la Argentina está en una situación muy, pero muy especial, porque no solamente está en una escalada enorme de contagios, que ya la habíamos visto en la segunda ola en Europa, que la vimos en los países de alrededor, los países de la región, sino que además está en una fragilidad económica máxima. Nosotros venimos contando qué pasa con la fragilidad económica con la cual atraviesa la economía argentina esta pandemia, el riesgo que hay y las anclas que quiere ponerle Martín Guzmán para que no haya una crisis mayor en los próximos meses. Y además estamos en un año electoral, donde parece haber comenzado ya una campaña electoral, donde si por, siempre fue en la Argentina difícil coordinar algún tipo de medida entre gobierno y oposición, en el actual contexto parece todo mucho más complicado. Quiero mostrarles lo que han sido las últimas declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, que claramente también están con una visión, si se quiere, en privado muy preocupados con lo que está sucediendo, pero por ahora en público tratando de no avanzar sobre restricciones adicionales a las que ya se anunciaron la semana pasada y que dicen los funcionarios quieren esperar algunos días para ver si han tenido algún resultado o no. Básicamente lo que todos conocen, la idea de cerrar restaurantes después de las 11 de la noche, que cada provincia ha aplicado según su libre albedrío, y también el tema de restringir la circulación entre la medianoche y las 6 de la mañana, además de mayores controles en el transporte público para tratar de frenar la escalada de contagios. Ahora un ratito vamos a ver si esto tiene alguna chance de frenar lo que estamos viviendo, pero fíjense lo que dijo esta mañana Carla Bisotti, la ministra de Salud, dijo, le pedimos que solo salgan a trabajar y a llevar a los chicos a la escuela. Es decir, la ministra de Salud diciendo, bueno, nada, implorándole a la gente que tome conciencia de la situación, que por ahora no se van a tocar las escuelas, si bien hay una presión grande de los gremios, y que tampoco va a haber cierres en industria, construcción, comercios. Por eso está pidiendo, bueno, que la gente vaya a trabajar, vuelva a su hogar, y lo mismo cuando lleva a los chicos a la escuela, que no haya reuniones sociales. Básicamente está diciendo, bueno, en medio de lo que estamos viviendo parece un poquito módico el mensaje que está enviando la ministra de Salud, pero es un poco los límites que está viendo el gobierno nacional para hacer anuncios de restricciones adicionales.
Y el propio Trota, el ministro de Educación, fue el otro que salió fuertemente a contestar la demanda de algunos gremios docentes que piden se vuelva a cerrar las clases presenciales y se vuelva a la virtualidad, cuando dijo bajo protocolos de cuidado para prevenir contagios, la escuela es un lugar seguro, ratificando que por lo menos desde el punto de vista del gobierno nacional tampoco se tocaría el tema de la presencialidad por ahora de los chicos en las clases. Pero bueno, han habido 27.000 contagios en las últimas 24 horas y ahora les voy a contar qué está pasando con algunas terapias intensivas más allá de lo que se conoce y la discusión política que hay de fondo entre Kicillof y Larreta y qué posición tiene el gobierno nacional respecto a eso. El propio Sergio Berni, que espero podamos hablar con él en un rato, fíjense la posición que tiene, que expresa un poco lo que piensa Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ha dicho Berni, a ver si se puede, si fuera por mí, cierro todo, 2 semanas, dijo Berni. Acá hay que ver el costo-beneficio. Parar tiene un costo productivo, pero la catástrofe sanitaria tiene un costo mucho más grande. Es la posición que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. Y agregó Berni, parás 15 días para poder tener el tiempo suficiente durante el invierno de vacunar y no parar. Para que eso sea efectivo hay que ser contundente, parar todo 15 días. Lo recuperarás después, se trabajará los feriados, los sábados, los domingos, pero la posición más dura, y están convencidos en la provincia de Buenos Aires, que ya la situación es de catástrofe y que hay que evitar un colapso mayor. Todo se puede hacer, lo que no se puede hacer es volver de una catástrofe sanitaria, dice Berni, que expresa un poco la visión que están teniendo en la mesa de discusión política la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno le pregunta, bueno, pero hay margen hoy para cerrar y que no te estallen las movilizaciones en el conurbano o las protestas de los comerciantes, porque además tampoco hay mucho margen, como venimos contando, para que haya asistencia por parte del Estado. Ahora va a contar Claudio Slotnick, que se discutió recién en la reunión de Gabinete Económico, qué se puede dar, si hay alguna restricción adicional sobre comercios o sobre sectores de actividad. Y Berni responde, hay que cerrar y bancarse lo que sea, no es momento de especular. Berni yendo fuerte diciendo, bueno, hay que cerrar, no hay otra alternativa. A mí me dicen que Larreta está muy plantado en esperen, vamos a ver las medidas que se tomaron, que han sido medidas muy light, qué resultado tienen, pero del otro lado le dicen a Larreta, mirá lo que está pasando con el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires, que no es tanto el problema en el sistema público de la ciudad, sino en el sistema privado de la ciudad, lo que está pasando con las clínicas y sanatorios privados en la ciudad de Buenos Aires, que atienden al 80% de los pacientes en la ciudad de Buenos Aires, porque hay una gran cantidad de gente, ahí está todo concentrado, las prepagas y la medicina privada, más las obras sociales. Y lo que está pasando, al parecer, en el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires es que prácticamente no hay camas de terapia intensiva. Es decir, que hay una situación muy, muy compleja y que algunas prepagas y clínicas lo que están haciendo es derivación a otras clínicas privadas, obviamente sin tanto renombre y sin tanta complejidad, del conurbano. Y esta es un poco la discusión que tienen hoy Kicillof con Larreta. Kicillof que le dice, mirá, a vos ya te colapsó el sistema en la ciudad por el aumento de casos y de gente que requiere internación, y Larreta le dice, no, yo todavía tengo 300, 400 camas en el sistema público de salud, pero que habitualmente, más los 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, pero es cierto que ese sistema público atiende siempre, en términos de casos de mayor complejidad, una cantidad menor de gente que el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires. También, ¿qué es lo que están evaluando? ¿Qué es lo que te dicen a vos que están evaluando desde el gobierno nacional? Donde, como vemos, hay una postura por ahora
más proclive también de esperemos un poco, veamos qué pasa hasta el viernes, cuando empiecen a llegar ya algunos casos que estén vinculados con las medidas que se tomaron la semana pasada. Lo que estamos viendo ahora es el impacto de la movilidad de Semana Santa, es decir, siempre, qué sé yo, 10 días después se empieza a evaluar, pero el gobierno nacional también parece, por un lado, muy preocupado porque todo el tiempo está haciendo reuniones con los expertos de acá y de allá, pero en las declaraciones públicas envía el mensaje, por ahora no tocamos nada. Por los gobernadores y también por esta falta de coordinación en el área metropolitana. ¿Sí están convencidos que hay que dejar de pasar unos días hasta evaluar efectivamente si las medidas que ya se están implementando tienen algún tipo de efectividad? Y de hecho es por eso que hoy, digamos, hasta las nuevas medidas hay como un plan y después las medidas que van a venir. O sea, por ahora están apuntando a esto que vos leías de las declaraciones de Bisotti, de desincentivar las actividades no prioritarias, esto es solamente ir a trabajar, ir a hacer compras e ir a llevar a los chicos a la escuela. También que se suspenda cualquier tipo de celebración familiar, hoy fue bastante puntual en eso Bisotti, y también, como decíamos, aprovechar estos días para evaluar el avance de estas restricciones que se están implementando en este momento. No solamente la de los bares y restaurantes, especialmente apuntan a la prohibición de circulación nocturna, Maxi, porque entienden que ahí es lo que va a ayudar a que no existan tantas reuniones, juntadas, fiestas clandestinas. Esa de hecho es la principal apuesta y por eso también hay otra parte que apunta básicamente a lo que está ocurriendo en las provincias. Hoy explicitó el gobierno lo que no había dicho hasta ahora, que los gobernadores, y de hecho les pidió que se comprometan con más medidas en caso de que sea necesario. No nos olvidemos que la mayoría de las provincias tomó medidas light o ninguna medida. Algunos ajustaron el horario nocturno de restricción como quiso y lo que les están pidiendo es que lo amplíen, que lo lleven de 0 a 6 y que además aumenten el control a la circulación y al uso del transporte. Y también, una cosa muy importante, que eleven la capacidad de rastrear casos, testear y también aislar. Porque están notando es que no son muchas las jurisdicciones que efectivamente aumentaron los testeos y eso es responsabilidad de cada uno de los gobernadores. A futuro, para los próximos días, y lo que me dice Maxi en esto es claro, no es inminente un cierre ahora y menos aún un cierre total. Sí, ir hacia un sistema de restricciones focalizadas y temporarias. ¿Qué significa esto? Por lugares en donde efectivamente haya una cantidad de contagios descontrolado y que no sea por tiempo indeterminado, sino, como mencionaba el caso de Bernie, que sean 14 días. Y la discusión es la oportunidad, ¿cuándo corresponde? Y ahí es la tensión. En la ciudad de Buenos Aires están convencidos que con 3 días hábiles, o sea, viernes, lunes y ayer, todavía es muy difícil de saber si tienen algún tipo de impacto estas medidas. Y en la provincia de Buenos Aires lo que dicen es no hay que dejar pasar más tiempo, hay que tomar medidas ya para que no se termine saturando el sistema. Por lo tanto, hoy la preocupación central de la Casa Rosada es coordinar una estrategia común en el área metropolitana. Y vamos a ver un ratito, estamos esperando, Carlos, el comunicado de Juntos por el Cambio, porque La Nación también quiere ver cuál es la señal que le da la oposición. La información que tenemos ahora es que hoy en el Zoom de Juntos por el Cambio se impusieron las palomas. Sí. No la bueno, dura. A ver, yo les digo directamente, insisto con esta información, vamos a ver si podemos hablar con Bernie dentro de un rato, pero la provincia de Buenos Aires está muy convencido, dice Larreta, que venía bien la relación, pero ahora está enojado Kicillof con Larreta, porque dice, no está jugando claro en el compromiso que habíamos puesto acá, más allá del problema interno que tiene Larreta, de que parte de Juntos por el Cambio lo corre con el tema de las restricciones y oponerse a eso, y estamos en el año electoral. Hay mucha preocupación, insisto, porque por un lado vemos a los propios efectores del sistema de salud, el sector privado, de las prepagas, de las clínicas privadas de salud más importantes y demás, que salen a advertir que están al límite, de camas. Hay algunos directivos de centros de salud importantes que están tratando de buscar camas en clínicas chiquitas en el conurbano para derivar pacientes
que por más que tienen el carnecito de la prepaga, no tienen posibilidad de acceder a esas camas. Es decir, una dinámica que Kicillof dice ya está llegando muy notoriamente en el sistema privado de salud, nos lo dicen los directivos del sistema, y que en algún momento, tarde o temprano, va a llegar también al sistema público, sobre todo si sigue esta escalada. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede hacer más allá de cuál es el diagnóstico? Es decir, si hay margen o no hay margen para que vos puedas tomar medidas que sean efectivas, que sean medidas que vos puedas cerrar algo, y si hay algún margen para que pueda haber algún tipo de compensación para el que cierra pueda cumplir. Obviamente nadie quiere volver, porque no hay ningún margen para eso y explota todo por el aire, y la economía explota por el aire, a lo que ocurrió el año pasado en términos de cierre de la economía, derrumbe de la recaudación, aumento del gasto, explosión de la emisión monetaria por el aumento del gasto público y la caída de la recaudación. Pero ojo que hay mucha preocupación por estos números de escalada de casos, y yo no había visto hasta ahora diferencias tan profundas respecto, bueno, a cómo seguimos con esto. Si hay alguna forma de frenarlo en la actual dinámica o no. En el gobierno nacional siguen diciendo que industria, construcción, eventualmente comercio en horario diurno, se va a hacer lo imposible para no volver a cerrar, y de hecho, como le mostré recién, sale el propio Nicolás Trota, el ministro de Educación, a defender la presencialidad en las escuelas, que los chicos sigan en las escuelas. Está habiendo un aumento importante de casos, lo mostrábamos ayer, también de chicos contagiados de hasta 10 años y chicos de hasta 18, 19 años. La pregunta es, bueno, si eso está vinculado con la escuela en sí, si está vinculado con el transporte para ir a la escuela, o si está vinculado, como plantea Pisotti y plantea el propio Nicolás Trota, con las reuniones post-escuela, donde no se respetan protocolos, es decir, la reunión de amiguitos, cumpleaños, reuniones sociales y demás. Lo que sí es que los aumentos, y vamos a repasarlo, y ahora va a dar Carlos la información que tiene de lo que pasó hoy en Juntos por el Cambio, en este Zoom que hubo a la mañana, que tengo entendido no participó Macri, pero bueno, es muy importante acá ver si hay una coordinación de medidas, porque si no, no sirve para nada. Si hay medidas que estén coordinadas en todo el área metropolitana, donde es el estallido de casos en este momento. Ahora, Maxi, perdóname. Sí. Sí. No, la estrategia del gobierno un poco va a ser, y ya lo vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, descentralizar un poco las decisiones en los gobernadores y en los municipios. Plantean desde el gobierno la preocupación, volver a restricciones, pero con grandes títulos, con directrices, y que después sea cada gobernador y en cada provincia. La provincia de Buenos Aires tiene más de 130 partidos, cada intendente el que termine el hilado fino de la normativa de hasta qué hora se cierra, hasta qué hora no se cierra, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Seguramente las restricciones van a tener que ver con una descentralización de las decisiones. Eso es lo que dice en el gobierno. No, pero acá, a ver, Alberto Fernández no se puede quitar la responsabilidad, y tampoco Kicillof y tampoco Larreta, de lo que está pasando en el área metropolitana. Es decir, yo mostraba recién a Bernie que le dice vamos a cerrar todo. En el gobierno nacional no tienen esa postura extrema que tiene Bernie, que refleja un poco el pensamiento de la provincia de Buenos Aires y del gobernador, pero claramente tiene que haber una decisión política y una coordinación a nivel de Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, porque esto no es, sí, en algún momento trataron de hacer, bueno, que cada gobernador y que cada intendente tome sus propias decisiones para sacarse la responsabilidad política en el año electoral. Esto claramente tiene que haber una política de coordinación, y el que tiene que liderar ese proceso es el presidente. El presidente no va a poder evitar esa responsabilidad. La pregunta es cómo va a liderar ese proceso, qué es lo que va a poder, en todo caso, anunciar, y qué es lo que va a poder coordinar con Kicillof y con Larreta. Por ejemplo, Kicillof dice, el tema de cortar la circulación, si no lo hace el gobierno nacional, no se puede hacer a nivel provincial. Eso es una medida que tiene que tomar el presidente. Es decir, el presidente tiene que tomar la medida de a partir de qué hora se corta la circulación o no en el área metropolitana. Fíjense lo que ha pasado con el aumento de casos. El aumento de casos verdaderamente
es muy importante, y ahora vamos a ver qué está pasando en el sistema de salud, en las clínicas y sanatorios públicos y privados, pero el día de ayer hubo 27.000 casos, hubo una positividad ayer del 31%, hubo 85.000 test, y más allá de que algunos digan, y con razón, que no es comparable con lo que pasó en la primera ola, cuando en el peor momento hubo 18.000 casos, acá estamos muy por arriba de eso, porque en la primera ola se testeaba mucho menos y la positividad había llegado al 50%, lo que está ocurriendo acá es un desborde total, más allá de lo que diga la estadística, es la positividad se duplicó a nivel nacional, y ahora van a ver lo que pasó en el conurbano, que es mucho peor, pero a nivel nacional, estos son los datos nacionales, en 2 semanas, 3 semanas se duplicó la positividad. Fíjense lo que es la curva. Pasamos de 16% de positividad al 30%, ayer fue 31%. Y una cantidad de casos muy, muy grande, porque la demanda, lo dicen los centros públicos y privados de test, están desbordados por la cantidad de gente que se quiere testear porque tiene síntomas. Cuando uno ve lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires en la última semana o en las últimas 2 semanas, la situación es también muy compleja. En la ciudad de Buenos Aires, fíjense, ayer hubo 2.900 casos, casi 3.000 casos, pero estamos en un promedio última semana de 2.700 casos promedio diario, y la positividad, no sé si ven, que es la línea esa roja, se triplicó en la ciudad de Buenos Aires desde marzo. Está en una positividad del 6% y ahora está en el 18%. Es cierto que la positividad todavía es menor a la que había el año pasado, cuando se hacían pocos testeos y se hacían muy focalizados esos testeos en los lugares donde aparecían, por ejemplo, en los barrios carenciados, en la ciudad y demás, donde aparecían casos. Pero acá es totalmente comparable lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas respecto a las 2 semanas anteriores, y se duplicaron los casos en la ciudad de Buenos Aires, más de 100% de aumento, y se triplicó la positividad. Y en el conurbano la situación es aún peor, desde el punto de vista de la positividad. Fíjense lo que pasa. En el conurbano la positividad pasó del 22 al 42%, y la cantidad de casos también, la curva explotó. Es una curva que en las últimas 2 semanas marca un crecimiento de más del 100% de casos de contagio respecto a las 2 semanas anteriores, y nadie sabe si esta dinámica va a seguir potenciándose o no, y esa es la gran preocupación por el impacto que tiene en el sistema de salud, y que ya, como le contaba, lo está teniendo en el conurbano y también en la ciudad de Buenos Aires. Veamos la siguiente placa, porque ahí se ve claro los aumentos en porcentaje en distintas zonas del conurbano. Fíjense que en todos lados hay un aumento de más del 100% de casos, comparando últimas 2 semanas respecto a 14 días anteriores. En todos lados aumentan más del 100% los casos, y en algunos casos, como el Gran La Plata, los casos se más que triplican, aumentan más del 200%, y en el interior del país la situación es un poquito más, si se quiere, viene lenta, un poco menos drástica, menos vertiginosa, como estaba ocurriendo en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana. A ver si podemos ver la otra placa rápidamente, así podemos pasar con Carlos y con Glantz a meternos con las medidas. Fíjense que también ha aumentado la positividad del 18 al 25% en el resto del país, también ha aumentado los casos, pero todavía no se está en los niveles de la primera ola del año pasado, pero hay una preocupación grande porque hay centros urbanos importantes. En la siguiente placa, además de lo que estamos contando en la ciudad o el Gran Buenos Aires, fíjense que también hay provincias donde los casos han aumentado más del 100% en los últimos 14 días respecto a los 14 días previos. Es decir, que hay una situación de mucha preocupación, y la vacunación después lo va a dar en concreto Glantz con datos precisos qué está pasando con la vacunación y si hay posibilidades de seguir vacunando al ritmo de los últimos días o se acaban las vacunas. Pero la vacunación muestra que hay una cobertura del 67% de los mayores de 80 años, que hay una cobertura ya del 65%
entre 60 y 70 años, pero que después viene muy, pero muy lenta. Apenas el 25% de los que están entre 60 y 70 años. Y después para los otros grupos de riesgo, que son menores de 60, con factores de riesgo, bueno, ahí la vacunación va lentísima, va mínima. Se ha vacunado solo el 4% de ese grupo de riesgo. Fíjense, menos de 300.000 vacunas, cuando es un grupo de riesgo de 5 millones de personas. Y ahí está, si uno toma todo el grupo de riesgo de más de 60 años, se ha vacunado el 43% de ese grupo, más de 3 millones de personas, pero es un grupo que tiene unos 7 millones de personas, ese grupo de riesgo de mayores de 60 años. Y si uno mete todos los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, todos los mayores de 60 años y todos los menores de 60 años con enfermedades preexistentes, esa es la barra que dice población objetivo. Fíjense que se ha vacunado ya casi 5 millones de personas, pero ese es un grupo de más de 15 millones de personas. Entonces estamos vacunando recién el 32%, 33%, uno de cada tres de los que son la población objetivo de grupos de riesgo, entre mayores de 60 años y menores de 60 con factores de riesgo. O sea que la Argentina está en una situación muy, muy delicada porque estamos entrando al peor momento o en una situación muy complicada de segunda ola y todavía la vacunación está lejos de cubrir, al menos con una dosis, siempre estamos hablando de una dosis, a la población de riesgo. Faltan 10 millones de personas vacunar. Claramente no va a ser la vacunación la que frene la dinámica que estamos viendo en estos días. Carlos, ¿qué pasó hoy en la reunión de Juntos por el Cambio a la mañana? Y vemos si incorporamos una voz fuera del estudio. Sí, ya está Eleonora Kuhn, jefa de terapia intensiva del Hospital Muniz. Si te parece, vamos con ella y si no, te cuento brevemente qué es lo que pasó en la reunión. Te tiro el título de la reunión de hoy. No participó Mauricio Macri, como bien decías vos. Si se compara con el documento, el último documento que sacó Juntos por el Cambio, que era muy crítico respecto a las restricciones, saldrían con una posición un poquito más moderada respecto a las restricciones, aunque criticando y bastante el plan de vacunación. ¿Qué piensan, qué diagnóstico hicieron en Juntos por el Cambio? Dicen, bueno, en este contexto tenés dos caminos. Por un lado, los cuidados, cómo atacar a este flagelo, los cuidados y toda la estrategia respecto a los cuidados, y después la vacunación. No hay vacunas y no hay perspectivas de cuándo pueden venir las vacunas. Entonces, pongamos atención en los cuidados, pero sin restringir todo. Marcan un capítulo aparte con el tema económico y el tema de las medidas de restricciones que podrían llegar a afectar la economía. Pero después seguimos ampliando qué pasó en esta reunión donde no estuvo Mauricio Macri y le damos pase, si te parece entonces, a Leonora Cunto, que es jefa de terapia intensiva del Hospital Muniz, para ver qué es lo que está pasando en la realidad, en los hospitales, en las clínicas, en los centros sanitarios, ¿no? Sí, gracias doctora por atendernos, muy, muy amable de su parte, la jefa de terapia intensiva del Hospital Muniz. Doctora, ¿cómo está? Y ahora vamos a hablar un poquito después vamos a hablar con el sistema privado, ¿no? Porque, pero ¿cómo está el Hospital Muniz en términos de ocupación y la dinámica de terapia intensiva? Buen día. Está intenso, estamos trabajando muchísimo. Bueno, esto ya lo sabemos todos trabajamos mucho desde hace más de un año ya, estamos en abril, pero nosotros estábamos bastante preocupados hasta la semana pasada realmente porque teníamos una ocupación del 100%. Yo siempre hablando del Hospital Muniz, desde la semana pasada que estamos gestionando, juntamente con las autoridades, con el director general de hospitales, con la dirección del hospital, la apertura de una nueva sala, que esto sería aproximadamente un 20% del total de camas que yo tengo, más o menos un 15, un 20%, porque esto es paulatino porque tengo que conseguir la totalidad de los recursos humanos, que es el punto más difícil para conseguir. En todo sentido, del intensivista, estoy hablando de kinesiólogos, enfermeros y médicos, administrativos, de todo, ¿no? Es bastante difícil, pero no imposible, porque logramos abrir la mitad de lo que pensábamos abrir. Así que por ahora estamos relajados, no, ocupados sí,
y ya un poco aligeramos lo que es la situación, digamos. Y déjame ver hacia el costado, porque no me quiero equivocar, 42 pacientes para una totalidad de 48 camas ocupadas, ¿no? Por supuesto hay posibilidades por ahí del traslado de algunos pacientes que no están en situaciones críticas, que es el paciente ventilado, el paciente con fallas múltiples parénquimas, digamos. Doctora, bueno, después no le voy a pedir a usted una opinión, digamos, porque en todo caso vamos a hablar con alguien del sector privado. En el sector privado hay mucha preocupación porque dicen que están más ocupados de que el sector público, digamos, que hay más ocupación que el sector público en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que están viendo respecto a este aumento de gente que llega a terapia? ¿Es como el año pasado, mayores de 60 años? ¿Hay otro tipo de paciente que está llegando? Lo que notamos es que a veces los pacientes no tienen antecedentes, salvo una obesidad grado 1, que, digamos, yo no puedo hablar de nadie, porque, digamos, es una patología muy frecuente, o sea que no es que uno la considera como una, a pesar de que uno debería considerarla, pero por ahí el único antecedente que uno ve o algo tangible que ve es la obesidad, por ahí o el sobrepeso. Pero después no tienen hipertensión, no tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tienen diabetes. Eso es por un lado lo que se ve. Y por el otro, y si bien hay gente más joven, no es tan joven como lo que yo escucho. Tenemos pacientes mayores de 50 años y uno solo, que está crítico, pobrecito, esperemos que resulte favorable para él, que tiene 25 años, pero uno solo. El resto son todos mayores de 50 años. Absolutamente. Si bien es un poco menor de lo que se veía el año pasado, lo que notamos también es que vienen sumamente graves ya desde el inicio. Otra cosa que pudimos ver es que por ahí comenzaron sus síntomas 10 días antes y se descompensaron pasados los 10 días. ¿Se entiende? Es decir, la familia o el paciente o el médico tratante o el que lo seguía observaba una buena evolución y a los 10 días comienza a empeorar y su ingreso a terapia intensiva. ¿Se entendió? Es decir, sí, gente que por ahí ha tenido la primera semana de la enfermedad con muy poquitos síntomas, claro, y que de golpe se desata algo que va directo a terapia. Exactamente. ¿Eso es distinto al año pasado? Y sí, porque el año pasado lo que veíamos era que los pacientes por ahí no ingresaban tan graves como ingresan ahora, ingresan muy graves realmente. Esta enfermedad tiene la característica que no solo afecta el pulmón, puede afectar, producir falla de múltiples parénquimas, que eso también lo vemos, ¿no es cierto? Con compromiso por ahí cardíaco o compromiso del riñón, produciendo una falla renal, respiratoria, cardíaca, o sea que vemos bastante compromiso de los pacientes, bastante graves ingresan, eso es lo que vemos. ¿Y a qué atribuyen eso? ¿Hay alguna explicación, digamos, en las nuevas variantes, las nuevas cepas? ¿O es que la gente por ahí confía y se queda en las casas? Esto, por ahí un poco es eso, el hecho de que la gente por ahí se queda un poco más tiempo en la casa y por ahí, como tienen un poco de miedo de recurrir, porque tienen miedo de enfermarse, pues se sienten bien, porque son reacios a la consulta, bueno, todo eso hace que por ahí vengan en formas más graves. Pero lo de las nuevas cepas yo se lo debo, porque esos son estudios mucho más sofisticados que nosotros no hacemos realmente. Entonces, esto no se lo puedo, no le puedo decir que sea por las nuevas cepas, realmente. Si es así, no lo sé. Doctora, le agradezco, es muy amable. La doctora Leonora Cunto, jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Bueno, Damián, ¿qué información tenés? ¿Qué querés mostrarme? Un poquito el tema de cómo viene la vacunación, que es lo otro que está esperando el gobierno, pero es difícil con esta dinámica que la vacunación le gane a los contagios. Digamos, la dinámica de los contagios parece venir más rápido que la vacunación. Sí, sin dudas, y a pesar de lo que venimos contando, Maxi, en los últimos días, que se aceleró también bastante la campaña de vacunación, con lo cual es una muy buena noticia que viene con la otra mala noticia a continuación.
se están agotando las vacunas y de hecho de eso vamos a hablar, Maxi. Vamos a repasar lo que hacemos habitualmente de cómo viene el ritmo de la vacunación, el promedio diario de los últimos 7 días. Ahí estamos viendo que la última barra, la de la derecha, que es la última semana, los últimos 7 días, ya han reportado que estamos con más de 148.000 aplicaciones diarias promedio en los últimos 7 días. De hecho, los últimos 7 días son los mejores desde que comenzó la campaña de vacunación, lo que habla también de que hay más personas protegidas, pero como vos decías al comienzo, Maxi, todavía hay muchísimos, personas de riesgo que no han sido alcanzados por las vacunas. Pasemos a la siguiente, que ahí estamos viendo por condición, esto es, cuando uno se anota para ser vacunado, ya el sector de salud superó a la perspectiva, lo que era el grupo objetivo, un 122%, o sea, el total de las personas alcanzadas en ese grupo, es decir, había más personal de salud o se anotaron más personas como si fuesen personal de salud para recibir la vacuna. En el grupo de los mayores de 60 ya hay un 25% de la población objetivo alcanzada, los que tienen entre 18 y 59 años con factor de riesgo, solo el 4%, y después un 31% de todo el personal estratégico que incluye fuerzas de seguridad y también a los docentes del país. Ahora, si hacemos ese mismo análisis en relación con la edad, ahí estamos viendo que los mayores de 70 años, ya prácticamente el 62% ha recibido al menos una dosis. Después vamos a ver cómo es el nivel de protección que recibe una persona después de 14 días de recibir una primera dosis. Del grupo que va de los 60 a los 69 años está más retrasado, el 23,4%, y después los mayores de 18 hasta 59 años con factor de riesgo o sin él, solamente el 3,9% de la población. De hecho, está bastante cerca de completar los mayores de 70, incluso con las dosis que todavía hay disponibles en la Argentina. El gran problema está siendo el grupo posterior, Maxi, y también es muy distinta la situación entre todas las provincias. Esto es un promedio nacional. De hecho, ahí estamos viendo provincia por provincia cuántas dosis aplicó de las que le envió el gobierno nacional. En San Luis ya no hay dosis disponibles. Ya aplicó todo lo que había, lo que se distribuyó. Después hay otras provincias como La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, la Ciudad de Buenos Aires, Formosa y Catamarca, que están por encima del promedio nacional, es decir, que ya aplicaron más del 80% de las dosis que recibieron. Y este dato es importante. Hoy a la mañana, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que tenían vacunas con turnos asignados hasta el viernes. O sea, dosis hasta este viernes. A partir de ahí... Después no tenía más vacunas. Bueno, hoy Carla Bisotti dijo sí, va a llegar un nuevo cargamento de vacunas, un nuevo vuelo de vacunas, pero no dio precisiones. Es decir, no hay ninguna precisión respecto a si va a llegar, no sé, Sputnik, AstraZeneca o Sinopharm en los próximos días. Bueno, hay precisamente algún dato. Lo que hoy nos dijo Carla Bisotti y se espera para esta tarde es la confirmación, la comunicación del laboratorio Sinopharm chino a través de la Embajada Argentina en China sobre cuál va a ser la fecha que va a estar disponible el próximo embarque. Hoy esperan que Sinopharm les comunique la fecha. Recordemos que todavía hay 2 millones de dosis de este laboratorio que restan recibir en la Argentina del contrato por 1 millón que fue ampliado luego a 4 millones. La otra vacuna sobre la que hoy mismo podría haber alguna precisión del vuelo es la de AstraZeneca. Sobre la de AstraZeneca se espera para la próxima semana un embarque de 900.000 dosis, que va a ser el primero del contrato de 22,4 millones de dosis que se firmó y que son esas vacunas que se produjo el componente en la Argentina, se envasaron, están en proceso de envasado en México, pero que para este caso son las que se envasaron en los Estados Unidos porque México se había quedado sin capacidad de hacerlo por falta de insumos. Y después, en la que todavía no hay precisiones, pero me están diciendo ahora que podría haber novedades en las próximas horas, que no nos pongamos ansiosos, eso es textual lo que me dicen, es de la de Sputnik V, de las vacunas, de una de las vacunas que produce Rusia, la que contrató la Argentina, que podría haber novedades en las próximas horas de un nuevo vuelo. De todos modos, a esta hora
no hay fecha para un próximo embarque, eso es la información oficial. Acompañado de no se pongan ansiosos, podría haber novedades en las próximas horas. Pero de vuelta, Maxi, pero no hay confirmación hoy de exactamente qué día va a estar llegando. Tal vez lo más cercano a una confirmación es la semana que viene, esta promesa de 900.000 dosis de la vacuna laboratorio AstraZeneca y Oxford, que estaría llegando la próxima semana, solo 900.000. Al ritmo de vacunación actual... Después hablamos un poco de la efectividad de las vacunas y demás, y de los delirios y locuras que hay también de algunos que, es decir, como pasaba con el gobierno anterior, ¿no? Que había algunos que consideran que era el peor gobierno del mundo y que había que decir cualquier barbaridad y demás. Hoy también pasa con este gobierno. Ahora vos podés criticarlo al gobierno y hay una lista, pero enorme, de cosas para criticarlo. Lo que es innegable es que las vacunas funcionan. Pero no es que funcionan acá, funcionan en todo el mundo, más allá de los problemas que hay puntuales con alguna vacuna, en Europa AstraZeneca, lo que pasa ahora con Johnson & Johnson y demás. Entonces, después vamos a hablar un poquito de los nuevos estudios respecto a la efectividad que tienen las vacunas después de la primera aplicación, y porque es muy importante cuidarse, sobre todo las 2 o 3 semanas después de haberse vacunado, hasta que la vacuna pueda hacer efectividad. Maxi, ahora vamos a hablar del tema de las vacunas. Quiero correrme porque si no vamos a hacer todo... Sí, te agrego un datito breve de la información que manejan en el gobierno. Hoy un integrante del gabinete en off, la información que manejan internamente, lo que dicen es que esperan para septiembre tener 25 millones de personas vacunadas en la Argentina. Eso es lo que está manejando como perspectiva racional y seria el gobierno en las reuniones que tienen entre los ministros. Claro, pero septiembre es un plazo demasiado largo. Bueno, pero ese es el dato que hacen, explícito. Cuando yo decía están los cruces entre Kicillof y Larreta y los reclamos a Alberto Fernández que aplique más restricciones o que frene esto de alguna manera, están hablando de las próximas 2 o 3 semanas, no de varios meses o de la discusión de después de si llegamos para las elecciones con 25 millones de vacunas o no, sino que la discusión es ahora. La discusión es ahora a lo largo de este mes. Me va a contar ahora Claudio Slotnick el tema reunión gabinete económico para ver si puede haber alguna ayuda adicional a algunos sectores que ya tienen restricciones o si esas restricciones se extienden. ¿Lo tenemos ya, Morales? Está el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Gracias por atendernos, gobernador. Muy amable. ¿Qué tal? Bueno, gobernador, ¿cómo cree que se está viviendo este momento donde yo contaba, bueno, obviamente usted ve lo que es el crecimiento muy grande de casos, sobre todo en el área metropolitana, y de nuevo una discusión política grande de qué hacer ahora entre Larreta, Kicillof y Alberto Fernández? Bueno, ¿cómo está observando usted esta situación? Bueno, en primer lugar, comentarle que en Jujuy estamos con un promedio de 50 casos diarios. Ayer hemos puesto en marcha, desde el día lunes, hemos puesto en marcha 6 nodos más de vacunación para toda la gente, para toda la población. Ayer hemos registrado 93 casos. Hemos tenido algunos picos después del carnaval, bueno, Semana Santa, que han levantado a 100 casos. Todavía no nos ha llegado la segunda ola, que nos va a llegar en cualquier momento. Es decir, yo creo que se repite lo que ha pasado el año pasado, que empezaron los casos, no es cierto, en la área metropolitana, luego se fueron extendiendo a todo el país. Lo que sí estamos viendo es que, bueno, la curva es como una pared, ¿no? Está creciendo tremendamente, donde ya está la segunda ola con toda la furia, especialmente el área metropolitana y algunas provincias. Seguramente eso nos va a pasar a nosotros también. Así que, bueno, nosotros, obviamente acá hemos establecido la consigna de mantener la actividad económica
pase lo que pase. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver cómo impacta la segunda ola, porque el sistema sanitario es finito, tenemos las camas que tenemos los terapistas que tenemos, y esto le pasa en todo el país, a todas las provincias, así que vamos a ver cómo se van comportando las medidas que se vayan tomando, pero digo, la economía no da más, yo creo que no estamos como el año pasado, donde ni siquiera la gente salía, es decir, la gente acataba medidas. A mí me parece que vamos a tener que tener mucho cuidado y equilibrar entre mantener el trabajo, mantener la educación y salvar vidas y tomar medidas respecto del mayor control de la pandemia. En medio de esto, lamentar que, bueno, tengamos un nivel de vacunación escaso que no nos permite garantizar un nivel de inmunidad en la población, ¿no? Ahora, Morales, ¿cómo está evaluando un poco la posición del presidente, ¿no? Porque yo contaba que de un lado Kicillof está muy preocupado por lo que está sucediendo, del otro lado está Larreta. Usted estuvo, no sé si estuvo hoy en el Zoom de Juntos por el Cambio, usted es un referente importante de la oposición de Juntos por el Cambio, donde hay sectores que dicen, bueno, cualquier restricción es atentar contra la libertad, contra la actividad económica, no se pueden tomar en este momento. Y uno lo ve al presidente medio que está, no diría desconcertado, pero algo parecido, digamos, ¿no? Que está viendo a ver cómo hace equilibrio, sin saber bien en este momento qué medidas tomar, con un crecimiento, como usted decía, exponencial, sobre todo en Ciudad y Gran Buenos Aires. Bueno, sí participaba en la reunión de Juntos por el Cambio y, a ver, la posición de los gobernadores en Juntos por el Cambio es de, bueno, tenemos miembros de Juntos por el Cambio que emiten opiniones que tienen que ver con la realidad y nosotros debemos tomar decisiones. Lo que comentaba Horacio es que esta tarde tenía una reunión ahora con su equipo y esta tarde iba a seguir teniendo contactos con la provincia de Buenos Aires para tratar de unificar medidas, siempre en la convicción, no quiero hablar por él, hablo por mí, un poco el criterio que yo vi en la mesa de Juntos por el Cambio, tratar de mantener lo máximo posible, ¿no? las actividades que están vinculadas directamente con el trabajo y eventualmente si se toman algunas medidas, no tiene que haber alguna política del Estado Nacional de atender situaciones. Con relación al presidente todavía no hemos tenido, mire, acabo de salir de un Zoom entre los gobernadores del Norte Grande y estamos justamente hablando de este tema. Allí la última autorización del gobierno nacional de comprar vacunas para las provincias es ineficaz en mi opinión y en la opinión que hemos compartido todos los gobernadores, porque no hay vacunas, es decir, salir a buscar vacunas ahora es imposible. Los contactos que hemos hecho todas las provincias y lo que he visto en los 10 gobernadores del Norte Grande, todo el mundo habló, pero no hay vacunas. Lo que te ofrecen es eventualmente para el año que viene y no se sabe qué mes del año que viene. Entonces, un poco el criterio que estábamos manejando todos es que, bueno, el gobierno nacional tiene que seguir adelante con lo que ha comenzado el gobierno nacional, que es los contratos con distintos laboratorios y profundizar por allí, ¿no? Pero bueno, estamos en la expectativa de que eventualmente el presidente convoque a un Zoom a todos los gobernadores para que hagamos todos una evaluación de la situación, que está muy compleja, por cierto, en las áreas donde ya la segunda ola está picando fuerte, ¿no? Sí, de todas maneras, el gobernador, le recuerdo que este tema que ahora lo dice, es cierto, como usted plantea, el jefe de gabinete, dice, bueno, que salgan los privados o que salgan las provincias si quieren a comprar vacunas, y obviamente no, es muy difícil que puedan conseguirla en el mercado. Era un pedido que había hecho Patricia Bullrich, ¿no? La presidenta del PRO en la mesa de Juntos por el Cambio, fue un pedido fuerte de Patricia Bullrich. Bueno, está bien. A ver, yo quise comprar el año pasado y se me dijo que no. Es decir,
Cuando intenté por Sinopharm, por China, el propio embajador chino dijo que la orden del gobierno nacional era no comprar. Pero más allá de esto, o las contradicciones que pueda haber respecto a esta situación, la verdad es que no hay vacunas. Entonces, que nos autoricen hoy a las provincias a salir a buscar vacunas no es imposible. Además, hay mucho virus dando vuelta. Entonces, siempre el contacto tiene que ser directo con los laboratorios, fabricantes y con los estados, ¿no? Así que ahí vemos que hay una complicación, así que por eso les reitero, recién en la reunión de los gobernadores del Norte Grande, lo que dijimos es, en todo caso, ayudar y fortalecer a que el gobierno nacional pueda destrabar, ¿no es cierto?, la precompra de vacunas que ya ha hecho para que podamos tener la mayor cantidad de vacunas y el mayor grado de inmunidad posible, ¿no? Bien, importante entonces, gobernador Morales, dos definiciones en base a las reuniones que tuvo esta mañana con la gente de Juntos por el Cambio, con Larreta, que va a esperar con su equipo para ver cómo sigue esto en el área metropolitana para tomar alguna medida, y con los gobernadores del norte, esto que dicen, bueno, tiene que ser el gobierno nacional el principal responsable de conseguir las vacunas y distribuirlas en las provincias. Sí, y ayudar, obviamente, volver a trabajar. Un poco yo diría que lo que se relajó un poco es el tema de cómo vinimos trabajando el año pasado, ¿no? No digo que nos estemos coordinados porque nuestro equipo de salud, el Ministerio de Salud, coordina con Bisotti, en eso vamos bien, pero sí me parece que hay que retomar una coordinación de todas las provincias con el gobierno nacional y correrlo a la cuestión del cronograma electoral y enfocarnos concretamente en tratar de resolver problemas de la pandemia, ¿no? Así que yo creo que hay que retomar ese camino, así que supongo que el presidente nos estará convocando pronto. Está claro. El reclamo también de los gobernadores que el presidente vuelva a esas convocatorias para encontrar algún tipo de coordinación mayor también y mostrarle a la gente que hay una coordinación también entre los que gobiernan respecto a lo que estamos viviendo. Hay mucha preocupación en la gente y yo creo que lo peor que podemos hacer es mostrarnos divididos, más allá de distintas fuerzas políticas, sino que nos vean como un solo equipo trabajando, ¿no? Bien. Gobernador, gracias, muy amable. Ahí estaba Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Tenés un dato adicional y ahora vamos a ver qué estuvieron discutiendo ahí en el equipo económico con este tema de qué medidas podría haber con el tema pandemia, si puede haber algo adicional, algún mini IFE, si hay forma de que restrinja la restricción muy fuerte que tiene presupuestaria y de reducir el déficit de la emisión Guzmán con Slotnick. Pero Carlos, dame un dato más de la reunión hoy de Juntos por el Cambio. No sé si tenemos la pantalla del Zoom que hicieron. ¿No estuvo Macri entonces? No estuvo Mauricio Macri, adujo temas de agenda personales. Y a ver si tenemos la foto por ahí. No, esa es la anterior, esa es la de la... No, esta es la anterior. Sí, la de hace 2 semanas. Claro, porque la de la semana anterior fue presencial. Exactamente, y la de hace 2 semanas que estaba Macri ahí en la cama, ¿no? Sí, correcto. Lo que quedó en stand-by, Maxi, es el tema de las PASO. Aparentemente hay acuerdo en Juntos por el Cambio, ahora salió hasta Lilita Carrió, que era muy dura respecto a correr las elecciones, a bancar esta idea de correr de agosto a septiembre las primarias y de octubre a noviembre las elecciones generales, pero no terminaron de expedirse. Va a haber otra reunión por la tarde respecto a este tema. Una de las provincias justamente que había adelantado incluso que tenía las elecciones para antes de agosto era Jujuy y no hay todavía una posición común respecto a este tema en Juntos por el Cambio, aunque todo parece indicar que finalmente van a adherir esto de correr las elecciones. Y después lo que contaba Morales, ¿no? Hacer hincapié en el pedido, claro, desde la oposición a veces es más fácil, en que cualquier restricción venga acompañado de una ayuda económica para las empresas, para las pymes, para la gente que tiene que bajar su nivel de actividad por las restricciones.
Bien, Claudio, ¿qué se discutió hoy en Gabinete Económico? Mira, la reunión todavía continúa ahí en la Casa Rosada. Tuvo una primera parte donde el análisis de los ministros del área económica sin Martín Guzmán, que está en Europa, hoy de hecho después lo vamos a contar, estuvo reunido con el Papa. Ahí el primer análisis tuvo que ver más que nada con el tema inflación, no con el tema pandemia, el tema precios de los alimentos, y la orden que dio el jefe de gabinete Cafiero fue que la AFIP pusiera a disposición inspectores para recorrer los supermercados para detectar si los supermercados están cumpliendo o no con precios máximos. O sea, una agenda que no tiene que ver básicamente con la pandemia, pero sí con el tema inflacionario. Para esta tarde, Maxi, lo que en este momento se está debatiendo justamente tiene que ver a ver con qué margen fiscal el gobierno tiene para atender en caso de que se decidan nuevas restricciones. En primer lugar, el tema del repro. Lo que se está analizando, Maxi, es aumentar el volumen que se da del pago de salario, la cantidad de salario que está hoy pagando el Estado. La última vez fueron 300.000 salarios. Si uno lo compara con lo peor, el peor momento del año pasado es apenas el 10% de todos los salarios que se pagaron, pero hacer foco en aquellos sectores que eventualmente ahora tengan que cerrar o justamente ir a mayores restricciones, como por ejemplo pasa con los restaurantes, que se les está pidiendo justamente que atiendan menos cantidad de horas. Lo que te dicen en el Gabinete Económico es que están atentos a qué definición tienen justamente de parte de la política, de qué decisión termina tomando Alberto Fernández respecto de las nuevas restricciones. Y después, Maxi... No, pero por eso, cuando todos dicen, bueno, a ver, quieren cerrar, no quieren cerrar, el principal aliado que tiene aquel que no quiere que cierren, y obviamente hay sectores muy importantes que están tratando de recuperar actividad, es Guzmán. Lo que plantea Guzmán dentro del gabinete es que no hay forma de volver a restaurar el IFE como fue el año pasado, en 3 cuotas, o los ATP, como el año pasado, que en todo caso acá puede haber una cosa muy focalizada, muy menor en términos de la posibilidad de hacer algún cierre más masivo, ¿no? Por eso estamos contando esto de que en todo caso las medidas de restricción van a ser medidas más puntuales, pese a lo que está alertando la provincia de Buenos Aires. Contábamos lo de Bernie, hay que cerrar todo por 2 semanas, o lo que también piensa Kicillof respecto a lo que está sucediendo ya con el sistema de salud y puede suceder en las próximas semanas si no se toma una medida más contundente para tratar de frenar los contagios. Vamos a hablar con Julio Garro, que es el intendente de La Plata, que es una de las zonas, todo el Gran La Plata, donde hay un crecimiento de casos muy importante. Lo mismo que en todo el Gran Buenos Aires y obviamente la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ha habido también una curva que viene con un crecimiento importante de casos. Intendente, ¿qué tal? ¿Me escucha? Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, de Juntos por el Cambio también, el intendente Garro. ¿Cómo está evaluando la situación actual? ¿Están obviamente percibiendo esta segunda ola y cuál es su visión de cómo encarar esto? Bueno, sin ninguna duda, Maxi, es un momento bastante complejo, digamos. Nadie puede negar la realidad o lo que nos está pasando como país, como provincia y lógicamente cada problemática de uno de los municipios. Yo creo que es momento de pensar qué fueron las cosas que sirvieron el año pasado y las experiencias que podemos recabar de lo que atravesamos. Yo creo mucho en este aprendizaje que nos ha dado el virus, para bien o para mal, pero creo. Entiendo y hago memoria que en su momento, por ejemplo, a los profesionales, los escribanos, los contadores, etcétera, no se les permitía trabajar. ¿Por qué digo esto? ¿Hay realmente un dato duro, un impacto que nosotros ahora como Estado tengamos la grandeza de reconocer y de haber aprendido qué sirvió y qué no sirvió de esta experiencia que atravesamos? Porque es a partir de ahí, Maxi, que nosotros como Estado tenemos que tomar determinaciones. El contagio, ¿estuvo en el comercio de cercanía o estuvo en las juntadas a la noche? Primer punto. ¿Cuánto aumentó o disminuyó el uso del transporte público después del anuncio del presidente del viernes pasado?
Lo podemos tener ahora, hay que esperar hasta el lunes. Yo soy de los que considera de que hay que tomar medidas, sin ninguna duda, y si hay que ser más restrictos, hay que serlo, pero evaluando los impactos, porque si no es como que vamos con los ojos vendados por la desesperación, por la ansiedad, por la inquietud, y nos podemos equivocar. Entonces, si el presidente tomó una determinación el viernes pasado, esa determinación va a impactar el lunes que viene. ¿Tenemos la capacidad de esperar hasta el lunes o tenemos que tomar urgente una medida el viernes? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ya no como partidos, porque yo soy de los que está en contra de la grieta, de las peleas, de meter una pandemia en la política. Ahora, ¿somos capaces de sentarnos a discutir estas cosas y ver qué medidas tenemos que tomar que seguramente impacten para bien en los contagios? ¿Cómo está, intendente, la zona de La Plata y el Gran La Plata en términos de hospitales y clínicas privadas? Que obviamente, imagino que usted habla con todos, digamos, levanta ahí el teléfono, bueno, los consulta. ¿Cuál es la evaluación que hace ahí en la zona sur del Gran Buenos Aires y La Plata? Hace 24 horas el equipo de salud nuestro tuvo una reunión con la regional sanitaria de La Plata y con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y el ministro nos notificó que la tasa de ocupación hasta hace al menos 48 horas era del 72%. Pero acá hay un dato muy importante. La ciudad de La Plata tiene 7 de los mejores hospitales de la provincia de Buenos Aires, que son además de importantes, muy grandes y con mucha capacidad. A esos hospitales viene gente de toda la provincia de Buenos Aires, pero también hay que tener en cuenta un dato que creo que es clave. El año pasado se suspendieron cirugías, intervenciones, atenciones médicas, quizás por no haber tomado a la salud como un problema integral, ¿no? Para que tengas una idea, vos agarrás un hospital privado de La Plata y te encontrás que el 45% tiene ocupación de camas COVID y el otro 40%, o si querés 35%, está ocupado por camas con otras patologías. Ahora bien, ¿cuál es el desafío ahora? Es ver cómo externamos lo más rápido que se pueda y como corresponda, sin hacer ninguna locura, a toda esa gente que decidió atenderse, que no pudo hacerlo el año pasado, o que por distintos problemas en estos 3 meses que no había tantas internaciones, los médicos y los hospitales lógicamente le dieron lugar. No digo echarlos, pero ser muy prudente en ver cómo desestresamos el sistema sanitario para que nos podamos preparar en caso de que tenga que ser ocupado por todos casos de COVID, ¿no? Está claro. Sí, como es alguna medida de emergencia, como un primer paso obvio, pero que además tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, el tema de fondo, como usted dice, es cómo se pone de acuerdo la dirigencia política de nuevo en este tema, más allá de que nadie se quiere sacar una foto con el otro ahora, porque ya estamos en un año electoral, pero bueno, hay una situación muy, muy dramática y hay que poner en todo caso sobre la mesa cuáles serían las medidas más efectivas, más allá del interés político de uno y del otro, ¿no? Eso es muy importante. Intendente, gracias, muy amable, ¿eh? Un fuerte abrazo, Maxi, gracias a vos. Gracias, ahí está el intendente Garro de La Plata. Ya está José Luis Espar en el piso, vamos a hacer una entrevista con él. Gracias, José Luis. Ahora hacemos la entrevista. Quiero que agregue un dato, Glans, con el tema transporte. Damián Glans, tenías un dato con el tema transporte, que es uno de los temas que están viendo en este momento. Sí, exactamente, Maxi, porque de hecho recién lo decía el intendente Garro, de esperar hasta el lunes a ver si funciona. Tenemos el dato de hoy relacionado con lo que fue el transporte de ayer y también el uso del transporte público del martes pasado. El uso del transporte público de ayer en relación con la semana anterior bajó 10%. 10%. Todavía están viajando en el área metropolitana de Buenos Aires entre trenes, subtes y colectivos 2.200.000 personas. Y ahí estamos viendo la curva. De hecho, comparado a lo que fue, ahí vemos la caída de lo que fue obviamente abrupta de fines de marzo del año pasado y cómo fue subiendo. Ahora es una puntita. Exactamente, va subiendo, pero fue subiendo paulatinamente. Y el tema es que la pregunta que todavía no saben responder si este descenso por ahora solo del 10%
de los pasajeros que se suben a todos los transportes públicos del área metropolitana alcanza como para efectivamente reducir los eventuales contagios en el transporte público, que era la principal preocupación. Durante la cuarentena del año pasado viajaban, no sé, 700.000 personas, hoy viajan casi 2 millones de personas en transporte público. Exactamente, 2.200.000 fue el dato de ayer, y ahí estamos viendo, la línea azul son los colectivos, el uso del colectivo, el ómnibus en el área metropolitana concentra el 80% de los viajes que se hacen. Después la línea del medio, la amarilla, que se ve una puntita que subió los últimos días, es el uso del ferrocarril, que mueve más o menos unas 500.000 de personas, y hacia el final el subte, que el dato que tiene Nación es que ayer subió con relación a los datos del lunes. Por lo tanto, unos días baja, otros días sube, eso viene muy inestable, pero el dato general promedio es que descendió en una semana, comparado con la semana anterior, 10% la cantidad de pasajeros. Si se tiene en cuenta que solamente debían viajar los esenciales, parece poco la reducción de pasajeros en una semana. Vamos a ir evaluando, Maxi, todos los días para ver si efectivamente se logra bajar o si se estabiliza en estos 2.200.000 usuarios que han utilizado el sistema público de transporte en el área metropolitana. Bien, gracias, Damián. Bueno, ya está José Luis Esper. José Luis, gracias por venir. Bueno, estamos en esta situación extraña donde vos fuiste al estudio y yo estoy acá, bueno, cumpliendo el aislamiento. Supongo que ya, no sé si mañana o pasado ya estaré de vuelta en el estudio. Está bien, está bien. A ver, José Luis, me pasa siempre que venís lo siguiente, ¿no? Más allá de que hay una locura en redes sociales, los que te putean, Sí. los que te apoyan, todos se la agarran con el que te entrevista, digamos, el que está en el medio, ¿no? Porque te putean los No solo kirchneristas con porque vos, dicen no que... solo con vos, me la agarran a mí también. Claro, putean los kirchneristas porque dicen es un irresponsable, lo que fuera. Puteando de Juntos por el Cambio porque dicen, y lo ha dicho Carrió en las últimas horas, de que vos estás muy bancado y muy financiado por empresarios cercanos al kirchnerismo, que bueno, que eso es lo que te da espacio a vos y te da hombras para estar en la campaña, que sos funcional al kirchnerismo porque hay sectores económicos, empresarios importantes, cercanos al kirchnerismo que te dan respaldo. Ajá. Bueno, esto en primer lugar es falso porque la gira nuestra la estamos haciendo con 2,50 pesos. Vamos y volvemos a Buenos Aires. No, así que eso es falso. Y además yo le preguntaría a todos que dicen eso, que alguien se pregunta cómo financió Macri la campaña de 2019, fueron con los impuestos nuestros, ¿te cree que la puso de la de él? Eso para empezar con la chicana, pero vamos a lo profundo, porque acá hay una cosa muy grave de lo profundo. Si vos me decís que yo cambié el discurso en 30 años solo para hacer política y hacerle daño a alguien, bueno, yo dije siempre lo mismo como disco rayado. Y llegó un momento que eso me llevó a hacer política, pero la verdad y la realidad es esa. La tercera cosa es que acá lo que está pasando es esta suerte de tic totalitario donde Cambiemos se arroga la única manera de enfrentarse al kirchnerismo o el único dispositivo que tiene la sociedad para enfrentar al kirchnerismo, cuando Cambiemos fue un fracaso tan grande como gobierno que provocó la vuelta al kirchnerismo y como oposición ha sido también un fracaso, o le ha votado horrores como la ley de góndolas, como la ley de teletrabajo, la ley de alquileres que ha destruido el mercado de alquileres. Así que, ¿de qué oposición me hablan? Nosotros en realidad somos la verdadera oposición. Realmente lo creo. Que venimos a plantear cosas que en Argentina parecen de otro planeta, pero que en los países donde la gente vive bien, no vive la pesadilla que vive acá en materia económica, ya que el tema que preguntás en parte es económico, donde la gente vive bien, ¿viste? No se discuten las tres cosas sobre las cuales yo he montado el discurso de los últimos 30 años, porque lo creo además. Yo he hecho mi tesis doctoral basada en la importancia del comercio con el mundo. Los asalariados que trabajan en los sectores más sometidos a la competencia extranjera son los salarios más altos y mejores salarios que los que trabajan en industrias que compiten con importaciones. También hemos dicho y he hablado hasta el cansancio de la importancia de tener un Estado de un tamaño razonable
para evitar una presión impositiva que aliente elevación o provoque déficit que terminan en crisis, que terminan en pobreza, que requieren de más Estado a través de planes sociales. Y de las leyes laborales, ¿qué decir de estas leyes laborales que provocan, Maxi, y todos los chicos que están en el estudio, 6 millones de trabajadores trabajando en negro? ¿Cómo no la vas a cambiar? Ahora, eso yo lo digo hace 30 años, no lo digo ahora para hacer política y repiñarle un pedazo de los votantes a Cambiemos. Yo diría que Cambiemos se haga cargo del fracaso, que fue como gobierno, que fue también que es como oposición, y después empezamos a hablar. Y yo le digo sobre el ser funcionario del kirchnerismo. Mire, yo soy tan poco funcionario del kirchnerismo, al revés de lo que dice Cambiemos, que yo considero que el kirchnerismo es el peor gobierno que he vivido, o lo peor que le pasó a la Argentina en democracia, mucho más allá de un solo gobierno. Y además, encuéntrenme una palabra a favor del kirchnerismo. Y si siguen teniendo dudas, lo desafío a todos los miembros de Cambiemos que firmen este programa que yo digo de apertura, reducción del Estado y leyes laborales, y hagamos una gran interna realmente entre todos los que realmente no quieren que vuelva más el kirchnerismo, y no por un solo periodo como Cambiemos. Cambiemos lo que quiere en realidad, sin autocrítica, sin dinamitar el muro de Berlín que hay en Argentina, alternarse con el kirchnerismo ad infinitum. Nosotros no. Ahora, nosotros realmente José Luis, creemos que Argentina tiene que hacer los cambios para que no vuelva más el kirchnerismo. Hablemos un poquito de lo que está pasando en estos días, en la coyuntura, más allá de que todo el mundo conoce cuáles son tus posturas respecto a la economía, Sí. también respecto a la dinámica política. Me gustaría conocer un poco cuál es tu postura respecto a esta situación muy dramática, ¿no? Que más allá, los políticos están también un poco asustados, más allá de que siempre hacen su especulación electoral, es un año electoral encima en la Argentina, viene la segunda ola, está con una economía con fragilidades y desequilibrios por todos lados, pero ¿cuál es tu visión de acá, ahora, en el corto plazo, de lo que hay que hacer para tratar de minimizar este impacto muy grande que tiene, por un lado, la segunda ola de la pandemia, y por otro lado, el riesgo de que en algún momento podés tener una nueva crisis y te desvías de un sendero de reducción del déficit fiscal y de la emisión? Y yo creo que había que ser muy equilibrado entre salud y economía. Yo creo que lo que pasó en Argentina y en el mundo el año pasado me parece que da razón a una postura muy equilibrada, ¿no? Vos no podés dejar, y más con el sistema de salud al borde del colapso, todo libre, todo sin restricciones, pero tampoco hay que volver a cerrar a los sanos, porque son los que mantienen viva la economía y los terminás fundiendo y volviéndolos locos. Me parece que hay que usar un criterio muy, muy equilibrado y hasta caso por caso. Por ejemplo, el otro día veía el reclamo del transporte de larga distancia, que no puede trabajar. Yo no le veo el más mínimo sentido a que no puedan trabajar realmente. En todo caso, y por otro lado, a ver, yo he viajado en avión hasta hace días y ocurren cosas muy, muy, muy risueñas. Yo viajo bastante en avión, aerolínea, el monopolio, ¿no? En la sala de preembarque te ponen separado, pero cuando vas al avión estamos todos juntos uno al lado del otro. Ahora, al mismo tiempo, vos no dejás que el colectivo funcione, el de larga distancia, digo, ¿me entendés? Estas cosas hay que ser equilibrado. Si en el avión van todos juntos, apretaditos como sardina, que yo creo que ya debería empezar a ponerse algún cuidado en ese sentido, permití que el transporte de larga distancia funcione asiento por medio. O los bares, los restaurantes. ¿Cuál es el sentido de que estén cerrados toda la noche? La verdad que yo creo que hay hay una situación intermedia que se podría explorar. Dejá que funcionen abiertos, con las mesas afuera, solamente de noche y con distanciamiento y barbijo. Y otra cosa, no nos olvidemos lo más importante. Acá el gobierno no está vacunando a nadie. Así como el año pasado no testeó a nadie, motivo por el cual la solución animal que encontraron fue la cuarentena todo el año, ahora no se está vacunando a nadie. Y es el tema crítico acá. ¿Por qué no vacunan? Ahora, mirá, José Luis, sí. Disculpa, te voy a preguntar algo que me imagino que es una obviedad, digamos, para vos, más allá de cuál es tu posición y demás. Vos coincidís que hay momentos en que el mercado no puede resolver las cosas, y si hay un momento es una pandemia, digamos, donde se toman decisiones de coordinación desde el Estado. Sí. De hecho, en Estados Unidos todos están contentos porque se van a vacunar a los CVS o a cualquier farmacia, Sí. pero el que compró esa vacuna y que la financió para que pueda estar es el Estado, digamos.
Sí. Entonces, vos coincidís que en este momento lo que hay que coordinar es, entre la dirigencia política, cuáles son las mejores medidas para tratar de frenar esta escalada de contagios que ya está colapsando el sistema privado de salud. Contaba el tema de la ciudad de Buenos Aires, con algunas clínicas de Gran Buenos Aires, el Hospital Austral, que es un hospital modelo de salud privada, está con 100% de ocupación de la terapia intensiva. Entonces, vos coincidís que hay que tomar medidas ahora sí desde los que están gestionando para tratar de frenar esto. Pero sí, claro, a ver, una pandemia es una cosa que ocurre, no sé, cada 80, 100 años. Es una situación absolutamente excepcional que requiere de medidas excepcionales. O sea, yo podré ser todo el defensor que se pueda del sector privado, pero justamente para mantener vivo al sector privado hoy, tenés que ayudarlo todo lo que se pueda, mientras los niveles de contagio no sigan acelerándose, pero va a llegar un momento que si tenés que cerrar, ayudar al sector privado, que es en definitiva el que después de la pandemia va a mantener viva la economía. O sea, yo no tengo nada en contra de ser realista y práctico. Hoy, en algún momento, a lo mejor, si necesitas cerrar más, bueno, no te olvides de no dejar en banda al sector privado y dejarlo ahí. Cierren y chao. No, no. Cerrá y ayudá en el acto al sector privado para que no se funda, ¿no? Ahora, vea, por ejemplo, yo creo que hay que evitar disparates. Te toco el tema es un poco tangencial al que venimos hablando, pero tiene que ver con la locura argentina. ¿Por qué no se testeó a nadie? ¿Por qué no se vacuna a nadie? Yo estuve de gira por la provincia de Buenos Aires en algunas localidades en los últimos días. Estuvimos en un lugar que se llama Pila. Pila está a 200 kilómetros de Buenos Aires, 200 kilómetros de la capital. Pleno núcleo de la producción agropecuaria de Argentina. Pleno núcleo. O sea, debería ser Dubái, Pila. Y ahí tenés un intendente, un demente, un tal Walker, creo, donde el 70% del presupuesto de Pila lo destina a la ayuda social. Puedes decir, ¿pero qué? ¿Son todos pobres en Pila? ¿Con el campo más rico de la Argentina alrededor? No. Compra hasta las garrafas para que la gente tenga garrafa. Entonces, ¿me entendés? Esto es delirio, tenés que terminarlo. Entonces, vuelvo al tema de la pandemia. Mira, yo no tengo nada en contra de que se tomen medidas para cuidar la salud de la gente. Ahora, vacunen, permiten la libre importación de vacunas, que el Estado se reserve el rol para darle vacuna a los jubilados y a la gente de menores recursos, porque se pueda comprar una vacuna en la emergencia, además de encerrarla, y con el sistema de salud colapsado, libre importación de vacunas. De todas maneras, vos sabés que en esta condición de mercado va a ser muy difícil, te estoy diciendo incluso de empresas privadas locales que puedan acceder en una gran cantidad de vacunas, en esta condición de mercado, donde está todo monopolizado por los estados, ¿no? Que son compradores mucho más poderosos que cualquier privado, por más grande que sea. Nuestro Estado, los privados de la Argentina son privados que tampoco son muy grandes. Pero que nuestro Estado vaya a comprar millones de vacunas todos los días, no día por medio o una vez por semana. ¿Para qué construyeron el estadio millonario, el estadio de fútbol en Santiago del Estero en el medio de la pandemia, por ejemplo? Ah, está bien. Vos estás pero pensemos en la salud de la gente, pensemos en la salud. Con algunas locuras de la dirigencia política. Hay una pregunta de Carlos González Prieto, a ver. Sí, dos en una, como el shampoo. Epa. A ver, dijiste shampoo recién que yo no uso, dicho sea de paso, sí, ¿no? Por obvias razones. Bien, decía recién que le interesaría una PASO con todos los partidos que estén en contra del kirchnerismo. ¿Esto es pedirle ir a una PASO dentro de Cambiemos también? No, a ver, para ser preciso. Esto y la segunda, no toda junta. Es una PASO adentro de Cambiemos. Sí. Los que realmente quieren que el kirchnerismo, no, viste que está Cambiemos, que nunca vuelve, que no vuelvan más, que no vuelvan más. Ok, ¿vos querés que no vuelvan más? Cambiemita. ¿O querés que no vuelvan por una sola vez? Sí. Y que después vuelvan, y vuelvan. Entonces decís, toda la oposición junta a una gran PASO. Toda. Pero sobre la base de la firma, sin firma no, los principales presidentes, los líderes de la oposición, estoy hablando de Macri, Cristina no, está gobernando, María Eugenia Vidal, Alicia Carrió, Cornejo, el presidente del radicalismo, los jefes de bancada, los gobernadores que realmente quieren que no vuelva más el kirchnerismo, ya que se rasgan la vestidura, ¿por qué no hacemos las cosas para que no vuelva nunca más, no una sola vez? Que acá hay que cambiar un sistema directamente. ¿Están dispuestos a cambiar el sistema o es puro piripipí? Bien. Si hay que cambiar el sistema, hay que firmar que se va a firmar tres cosas: apertura y restricta al comercio de Argentina, reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit y los impuestos y bajar impuestos,
la gente no da más de pagar impuestos, y una legislación laboral que ayuda a tener trabajadores en blanco, no en negro como hoy. Entonces, firmemos eso. Eso sí significa hacer las cosas que Argentina necesita hacer por el bien de la gente, y vamos a un paso todos eso, no el piripipí de decir que no vuelva más, que no vuelva el kirchnerismo y después le voto todo en el Congreso. Bien. Y cortita, la última. Respecto a esto de correr las todos, PASO. son todos. Está claro, está claro. Lo de correr... un frente que se llame Renazca Argentina, qué sé yo, nunca cambiemos. Y lo de correr las PASO. Cambiemos fue un fracaso. Son un fracaso. Está bien. Sí. Digo, lo de correr las PASO, ¿te parece bien esto que está proponiendo el gobierno? No, no me parece bien. Pero en un escenario de pandemia, digamos, con gran parte de la oposición aparentemente acompañando esta decisión de correrlas un mes. El programa electoral es sagrado. Las elecciones, la democracia, las instituciones son sagradas. Que hagan lo necesario para que se pueda votar en tiempo y forma. Después hay otra discusión de fondo, que es las PASO, así como están, es una tomada de pelo al contribuyente. Claro. ¿La PASO para qué es? La primaria. Es dentro de un mismo espacio donde todos piensan más o menos igual, la gente que piensa así elige a su mejor representante. La PASO hoy, en ese sentido acá, están totalmente desnaturalizadas. Pero eso es para pensarlo para el 23, no hoy. Hoy creo que hay que respetar el cronograma electoral. Te hago una última y cerramos. No sentí, yo entiendo que vos obviamente querés hacer un recambio político y necesitas aparte de darte a conocer. Fracasaron todos estos tipos que nos gobiernan. Hace rato están dando vueltas, fracasaron siempre. Pero ¿no sentís que está fuera de momento, digamos, hablar de estos temas electorales y demás? En esta coyuntura, digamos, yo entiendo que no, pará, yo contesté una pregunta de él. El kirchnerismo, Cambiemos y demás, que vos necesitás salir a contar algo, a dar vuelta, a recorrer la provincia de Buenos Aires y demás. Pero no sentís que estamos en un momento muy, muy crítico que la gente dice, bueno, está hablando de política, ¿te castigan? No, porque la gente, ¿sabes qué? Está sufriendo los efectos de una pandemia muy mal manejada por el gobierno de Alberto Fernández, pero también hay gente que se está fundiendo. Y esto no es un cuento, es literal. Fundiendo. Hay gente que se quiere ir del país, los jóvenes se quieren ir. La gente está deprimida, hay consultas con psicólogos y psiquiatras como nunca hubo en los últimos 20 años de Argentina. No, hay gente que la está pasando muy mal, sabe que va a votar y quiere escuchar otra cosa también. No está tomada solo por la pandemia. En el caso mío, recién le contestaba la pregunta de él, ¿no? Sobre la interna entre todos los que quieren realmente cambiar. Fue una pregunta de él, nada más. Pero la gente también tiene puesta en la cabeza en que no quiere fundirse, quiere tener trabajo, quiere sentir que la Argentina deja de ser una pesadilla económica. Y hay futuro, yo lo que le digo a la gente, hay futuro. Esto no tiene por qué ser así. Ahora, hay que salirse de la falsa grieta, lo único, ¿no? José Luis, gracias. Un placer, buenas tardes. Ahí está José Luis Esper. Último momento, comunicado de Juntos por el Cambio, el comunicado después del Zoom de esta mañana. ¿Qué postura tienen, Damián? Sí, a ver, por un lado, como recién lo dialogabas, Maxi, con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, muy duros con la campaña de vacunación. Le reprochan ahora al gobierno que en este contexto de falta de vacunas le digan a las provincias que pueden comprar, que pueden salir al mundo a conseguir, pero hay un párrafo que era un poco lo que el gobierno venía esperando, sobre una señal concreta que ofrece Juntos por el Cambio sobre eventuales restricciones que se puedan volver a aplicar. Vamos a leer textual que dice ese párrafo. Dice, creemos que ante este panorama, si debemos convivir con más restricciones, las mismas deberán estar rigurosamente planificadas y ser factibles de ser aplicadas. Tienen que tener un objetivo claro, con un principio y un fin, más prioridades bien definidas. Muy distinto a lo que habían comunicado la semana pasada, que prácticamente rechazaban cualquier medida que se podía aplicar. Ahora lo que les están pidiendo es que las medidas sean claras, que tengan un plazo determinado y que también sean consensuadas con los gobernadores. Y también sobre el consenso con los gobernadores, mencionan más adelante en el comunicado que si llega a haber algún tipo de restricción de circulación entre las jurisdicciones, entre las provincias, para evitar que circulen las nuevas variantes del coronavirus, que también sean consensuados con los gobernadores. Un poco, Maxi, en línea con lo que charlamos hace un ratito con el gobernador Morales, pero de vuelta, muy duros con el tema de las vacunas, la adquisición y también la distribución,
pero abriendo la puerta, como leemos en este párrafo, a la posibilidad de aceptar más restricciones, pero con estas condiciones, ¿no? Que sean claras, precisas y que tengan también un periodo, un plazo de aplicación acotado. Bien, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando en el cruce entre el gobierno y la UIA por el tema atención precios, por los precios máximos y demás, un cruce muy fuerte, y el gobierno redobla la apuesta con los precios máximos. Y también vamos a contar un poco qué está pasando en términos de las vacunas y la inmunidad y toda esta polémica que se dio de cuán efectivas son las vacunas, primero para no contagiarse y fundamentalmente para no hacer un caso grave de la enfermedad. Vamos a la tanda, ya volvemos. Ahora hay un dato de la reunión de Zoom de Juntos por el Cambio de la mañana. Hubo un cruce con Bullrich que los trató de blandos a los que no criticaban tan duramente las medidas. Sí, Maxi, porque de hecho, recordemos, recién lo mencionábamos, el comunicado de Juntos por el Cambio abre la posibilidad de aceptar nuevas restricciones con condiciones, pero para la presidenta del PRO, prácticamente, de hecho, ella disentía con que se incorporase ese párrafo y con que se comunicase de eso. De hecho, ella quería insistir solamente con un párrafo que está a continuación, que es el que dice que para Juntos por el Cambio la prioridad es sostener el nivel de empleo, la producción, el trabajo, la asistencia a las escuelas, y que no había que precisamente dar esta herramienta, digamos, para apuntar nuevas restricciones. Y también, Maxi, un dato, vos lo decías al principio, el expresidente Mauricio Macri no estuvo en la reunión y tampoco dieron ninguna explicación interna sobre por qué hoy no asistía el expresidente de la Nación. También entienden que podía ser por el pedido que ya habían expresado los gobernadores de Juntos por el Cambio antes de esta reunión, porque, y vos te lo decía Morales a vos, Maxi, en el bloque anterior en la charla, que empezó diciendo la pandemia empezó por el área metropolitana y después se fue al resto del país. En la reunión de hoy, no lo expresaron en el comunicado, pero sí manifestaron en la reunión los gobernadores, recordemos, de Corrientes, Jujuy, Mendoza, la preocupación porque se extienda la segunda ola a las demás provincias. Por eso también ese parrafito que incorporaron, donde le piden que el presidente coordine con los gobernadores, ya sea las nuevas restricciones como también un eventual freno a la circulación en el país para evitar que circulen las nuevas variantes. En ese sentido también expresaron, fue un pedido de las provincias de Juntos por el Cambio para que el área metropolitana, en este sentido, entre comillas, como decían, se ponga las pilas para avanzar con más restricciones. Algo que no está expresado, Max, en el comunicado, pero que sí estuvo en la reunión. Y estas cosas son las que hicieron que la exministra de Seguridad y presidenta del PRO mostrase su enojo. Sí, blandos. Esa fue la palabra que me dijeron, Maxi. Blando, blandito, ¿no? ¿Y eso iba dirigido principalmente a Larreta? Y bueno, a los que terminaron Larreta como uno de ellos, pero parece que hubo el sector de los moderados fue mayoritario en pedir que haya, digamos, que se puedan coordinar con el gobierno nacional nuevas restricciones, que claramente no era el mensaje que venía dando Patricia Bullrich y que tampoco ella quería ofrecer. Está bien. El problema que tiene Larreta es que ahora empieza la campaña pelado traidor de nuevo en las redes sociales. Ahora me dicen, Maxi, también que más allá de la reacción personal de Bullrich, que es bastante mecha corta, el comunicado tiene el consenso absoluto del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica. Es decir, formalmente la posición es mucho más permisiva, si se quiere, con las restricciones que lo que fue el comunicado de hace solo 7 días. Bueno, está Ariel Porciel, que es dueño de Agencia de Turismo y de Transporte. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, a ver, explíqueme simplemente cómo es la protesta. Ustedes hicieron una protesta, ¿ustedes tuvieron algo que ver con los micros que cortaron ayer el tema de la 9 de julio y demás? Bueno, sí, nosotros nos juntamos tanto turismo, agencias de turismos habilitadas, como transporte, habilitados también. Estuvimos 48 horas y en apoyo a las provincias también vamos a decir, Mendoza, Salta, Rosario, que
todas tienen un problema que no nos dejan salir a trabajar. Estábamos pidiendo igualdad de condiciones con las líneas y con los aéreos. Para que se entienda, porque lo que tengo entendido que se cortó de turismo son los viajes grupales. Tal cual, pero nosotros como agencia de turismo grupal no pertenecemos ni al estudiantil, ni siquiera a los viajes de jubilados. Nosotros vendemos nuestros grupos, los vendemos y le queríamos demostrar, y hablamos con el ministro en el día de ayer, que vamos a sentarnos la semana que viene a hacer una mesa de trabajo, que el grupal no es que contagia, es decir, porque nosotros lo tenemos prácticamente en una burbuja, nuestros coordinadores lo están continuamente con el pasajero, sabiendo si tiene temperatura, si no, con el alcohol, con el sanitizante. Es decir, no es que se los deja al azar, al grupal no se los deja al azar, se los contiene. Está bien, pero yo entiendo que ustedes quieran buscar algún tipo de compensación y está en su más legítimo derecho, pero imagínense que en este momento, si no es por las restricciones que implican ahora desde Nación, en algún momento no lo van a querer recibir las provincias, el turismo grupal que va desde Ciudad y Gran Buenos Aires, donde hay una escalada de casos enorme. No, por supuesto, sí, no estamos pretendiendo que nos reciban de cualquier lado porque somos grupales, sino queremos decir que si el transporte de línea o el transporte aéreo puede llevar gente, ¿por qué no lo podemos llevar nosotros? Eso era uno de los comunicados que necesitábamos que sepan. Bien, Ariel, le agradezco, es muy amable de su parte. Ariel Porciel, dueño de una agencia de turismo y transporte, con este tema de reclamo de uno de los sectores que ha sido afectado por las pocas medidas de restricción que se han aplicado hasta ahora y que vamos a ver los resultados que tienen en los próximos días. Está nuestro colega Pablo Layuz en un centro de vacunación, esto es en Boedo. Atención que el gobierno de la ciudad ha dicho que tiene vacunas disponibles a este ritmo de vacunación hasta el miércoles, solo hay turno hasta el miércoles, y después si no ingresan más vacunas hay que suspender la vacunación. Ahí lo vemos a Pablo que se está acomodando. Y ahora va a contar de Glans cuáles son las novedades con el tema de vacunas. Pablo. Sí, señor. ¿Cómo están todos? Aquí estamos en el centro de vacunación que tiene el Club Atlético San Lorenzo. 1.550 dosis se van a dar, ¿no?, en esta jornada de lo que es la segunda dosis de la Sputnik. Recordemos que estas gentes fueron uno de los primeros que se empezaron a vacunar y ahora recibieron la noticia de que estaban dando el turno para ser vacunados en la jornada de hoy. 1.550 dosis en este lugar que tiene como unos 50 box para atender a todos. Van a estar hasta las 5 de la tarde y obviamente que para muchos es una gran noticia la que recibieron. Hay algunas personas que pueden venir con su vehículo y es por eso que vemos, ¿no? Cuando, mira, ahí está. Bueno, ¿vacunados? Felices que tienen las dos dosis. Pensamos que en algún momento, digamos, esto no iba a pasar, veo que se habló tanto. Pensamos que no le iban a vacunar porque nos habían dicho 3 meses, pero bueno, hoy le tocaba la segunda dosis y hoy se la dieron, el Sputnik. ¿Cuándo le notificaron que tenía que venir? ¿Cómo? ¿Cuándo le notificaron que tenía que venir? Ayer, sí, ayer mismo. Así que hoy vinimos y ya está vacunada. ¿Y tuvo algún tipo, con la primera dosis, algún tipo de reacción? Absolutamente nada. Gracias a Dios, no. A seguir cuidándose entonces. Muy felices. Yo esperando la segunda dosis, pero bueno, veré cuándo. Soy personal de salud y tengo que esperar. ¿Qué vacuna te había dado? Sinopharm. Acá, no, en el Parque Roca me la dieron a mí. Me gustó esa imagen, ¿no? De ahí mostrando. Vacuna completa entonces para aquí, para la señora, para Margarita. Sí. Margarita. Muchas gracias. Gracias a Larreta, muy amable. Bueno, buenas tardes, gracias. Lo vamos logrando. Chau, hasta luego. Por ahí vemos cómo es la entrada, ¿no? Incesante de gente que está llegando. No se demoran mucho. Como te decía, hay 50 box preparados para recibir a todas las personas que llegan aquí al lugar y que en la jornada de ayer ya recibieron la notificación que podían venirse a vacunar y recibir la segunda dosis. Perfecto, es la segunda dosis de la Sputnik, o sea que hay alguna segunda dosis de Sputnik ahí en este centro de vacunación en la ciudad de Buenos Aires.
A ver, Damián, aclaremos algo de la vacuna, porque se dicen tantas barbaridades en todos lados que es bueno aclarar el tema vacunas. Mañana vamos a hablar con un experto, hoy no tuvimos mucho tiempo para hablar con un infectólogo, un experto en este tema también, y analizar un poco los casos también con un experto, porque uno ve la estadística y está bueno hablar con los que están en la primera línea, ¿no? Con la Asociación de Terapia Intensiva y también aquellos que están viendo todo el tiempo y monitoreando qué pasa con las vacunas en el mundo y también qué pasa con los contagios. Contame cuál es la información que tenés. Sí, Maxi, de hecho hoy el Ministerio de Salud de la Nación distribuyó un estudio muy interesante que no es un muestreo, sino que alcanza a todos los vacunados, que van analizando aquellos casos donde efectivamente después de vacunarse se contagian con coronavirus. Y lo que muestra el estudio, ahí estamos viendo con, por ejemplo, la vacuna Sputnik V, desde el comienzo a la izquierda de todo es el día que se vacunan, después hay una pequeña línea roja vertical que es el día 14. ¿Cómo descienden los contagiados a partir del día 14 de haber recibido la primera dosis y después vuelve a caer drásticamente a partir de los 21 días de haber recibido la primera dosis? No significa que no se contagian, sino que si se contagian, a partir del día 14 cae drásticamente la posibilidad de contagiarse. La otra de las vacunas que también se evalúa... Recordemos que cuando decían que la Sputnik tiene 92% de efectividad, eso en las muestras, no en el universo que se está vacunando, en las muestras, era que con las dos dosis, 92 de cada 100 vacunados no se contagiaban, 8 sí se contagiaban. Eso para el contagio. Y respecto a casos graves o mortalidad, en las muestras, en el estudio clínico, el 100% no había presentado complicaciones severas y obviamente ninguno fallecido. Exactamente. Y lo que muestra también más el estudio es... Vos estás mostrando que, ojo, que con la primera dosis, hasta el día 14 o hasta el día 21, hay una proporción que obviamente es una proporción menor, pero hay riesgo de contagio y eso baja drásticamente después de las primeras 2 o 3 semanas de la primera dosis en el caso de la Sputnik. Exactamente. Algo similar ocurre también con las otras vacunas, Maxi. Con la Sinopharm son un poquito más mínimos la cantidad de casos que también a partir de la semana 14 de la primera dosis se contagian y empieza a caer. Y lo mismo pasa a partir del día 21, o sea, de la tercera semana, que cae drásticamente. Con la vacuna Sputnik V hay más semanas evaluadas, pero lo cierto es que a partir del día 50 prácticamente desaparecen los contagios con estas vacunas. Y lo mismo con la Covishield, con la que ya recibió hasta ahora la Argentina de AstraZeneca, lo mismo. Hay contagios hasta el día 14, después descienden y prácticamente a partir del día 45 desaparecen los contagios, lo que evaluó hasta ahora el Ministerio de Salud, con esta vacuna. Y el dato, para cerrar, ¿cuántos son los que efectivamente se contagian en relación con los que recibieron la vacuna hasta ahora? Y este es el dato importante, Maxi. De los 2.600.000 que recibieron la primera dosis, solo se contagió, demostró la enfermedad a partir del día 14, el 0,27% de los vacunados. De los que recibieron la vacuna de Sinopharm, del 1.231.000, el 0,49% se contagió después del día 14, y con la vacuna de AstraZeneca también el 0,46% de los 578.000 que recibieron la primera dosis también se enfermó. Es muy importante también para informar que recibir la vacuna hay que cuidarse mucho, como mínimo esos 14 días, pero también muestra, y esto insisto, Maxi, habla de todos los casos que recibieron la vacuna, la eficacia para evitar la enfermedad, para evitar el contagio también a partir del día 14. Una eficacia que por ahora en el campo, en la realidad, se está mostrando que es mayor a lo que mostraban los estudios previos, clínicos. Claro. Pero bueno, mañana vamos a hablar también qué está pasando con algunos efectos colaterales de las vacunas y algunas impugnaciones que hay en Europa y en Estados Unidos respecto a alguna de esas vacunas. Dame un dato final, Carlos, con lo que se va a anunciar hoy a la tarde. Van a anunciar un plan de exportación. Argentina necesita más que el agua, las divisas para mantener cierta estabilidad.
un plan de exportaciones que a veces se contradice con las internas que hay en el gobierno. Se nos dispararon los precios de la carne, vamos a cerrar las exportaciones de la carne, pero contar rápidamente qué es lo de esta tarde. Sí, es un mega plan de exportaciones, dicen en Cancillería, 5:30 de la tarde, van a haber presentes porque va a ser vía Zoom. Esto es importante también. El gobierno pasó a hacer todas las reuniones que estaban previstas como presenciales, a hacerlas vía Zoom en las últimas horas. Sí. 240 cámaras, 18.000 empresas, 68 complejos exportadores del país. Dicen, claro, entienden en Cancillería, en línea con economía, que de aquí nos salva la exportación y la generación genuina de divisas. ¿Qué están presentando para lo que resta del año? Presencia en 140 ferias. Esto está entre comillas porque por la pandemia no se va a poder ir a todas las ferias. Estados Unidos, por ejemplo, sí va a volver con las ferias. Casi 300 misiones comerciales, 40 rondas de negocios y casi 90 talleres de oferta tecnológica. Pero el mensaje es una Cancillería trabajando muy codo a codo con el sector privado, con los exportadores, con las cámaras, un poco diferenciándose del mensaje de otros sectores del gobierno, como por ejemplo Pablo Español, que amenazó con cerrar exportaciones. Bueno, y recordemos muy fuerte también el cruce de Culfas ayer con la UIA por el tema precios máximos. Claudio, en 30 segundos, ratifica, sube la apuesta Culfas cuando hoy manda a los inspectores de la AFIP a controlar precios máximos. Claro, ahí fue un cruce muy fuerte, en un Zoom extensísimo de 2 horas y media entre la Unión Industrial y Matías Culfas, donde los empresarios, la UIA, lo que le estaba pidiendo es basta de precios máximos, basta de controles al etiquetado de los productos, bajen todos los controles que tienen que ver justamente con el tema precios. Y, digamos, Culfas ayer les dijo: precios máximos va a continuar, seguiremos negociando para ver si en algún momento les damos algún aumento, pero precios máximos va a seguir. Y hoy en la reunión de gabinete económico, justamente allí tuvo la decisión política. ¿Por qué política? O viene directamente desde el jefe de gabinete, Cafiero, diciendo vamos a mandar a los inspectores de la AFIP a recorrer supermercados para ver qué precios máximos se está cumpliendo. Así que esa tensión, digamos, entre que venimos... Hay mucha preocupación en el gobierno porque los números de inflación vienen muy mal, vinieron mal, mañana se van a conocer los números de marzo y también vienen mal en abril. Entonces, bueno, empieza todo el tema de la tensión con los empresarios, sobre todo el rubro de alimentación. Vamos a la tanda, ya volvemos.